Buenos días, jóvenes. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Rodrigo, presente. Jorge. Jorge. Doctor, Thais. No está. Marisol. Marisol. Recién está conectando su micrófono, parece, doctor. Ya. Bueno, el día de hoy tenemos que continuar aprendiendo aprendizaje basado en problemas. Es importante este tipo de aprendizaje, aunque lo hacemos en medicina hace muchos años, pero hay que ver cómo se hace en la parte quirúrgica. Entonces vamos a ver aprendizaje basado en problemas de un proceso de apendicular, ¿ya? Se escucha y se ve, ¿verdad? sí, doctor. Ya. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por cierto, yo también me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Les estoy haciendo este video desde la cafetería del Hospital Universitario Nacional de Colombia, un par de horas antes de iniciar mi turno quirúrgico. Espero que nos lleguen unos muy buenos casos para operar esta noche. Bueno, muy bien. Tenemos entonces en pantalla el caso clínico de apendicitis aguda. Importante que tengan en cuenta al momento de hacer las historias clínicas, ustedes deben de hacer el encabezado del servicio en el que se encuentren: cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia. Deben verificar que esté la fecha y la hora de la evaluación. Vamos a leer este caso. Entonces, miren cómo están los datos, la estructura general de esta historia. Cuando nosotros vamos a hacer una presentación de una historia clínica ante un público, nosotros no colocamos todos los nombres del paciente, sino que protegemos su identidad y solo colocamos las iniciales. Estamos en este caso diciendo que es un hombre masculino de 24 años. Observen cómo es la estructura general de la historia clínica, la hacemos completa: motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, los antecedentes, el examen físico con los signos vitales descritos por las regiones corporales. Esta es la primera parte de la historia clínica. Más adelante veremos el resto de la historia, que es el análisis, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Entonces vamos a leer esta historia. Entonces se trata de JACB, un paciente masculino de 24 años con un motivo de consulta de tengo dolor abdominal. La enfermedad actual es que refiere a un cuadro clínico de 8 horas de evolución consistente en un dolor abdominal de inicio en el epigastrio, el cual fue mal definido y que desde hace 3 horas se localiza en el cuadrante inferior derecho abdominal y que asociado ha presentado náuseas, no ha presentado emesis ni ha presentado fiebre.
A la revisión por sistemas, niega disnea, niega sintomatología respiratoria, niega disuria, niega hematuria, niega diarrea, niega otro síntoma asociado y la última comida fue hace 7 horas. Vamos a hacer un paréntesis en este punto. Es importante, bien sea en la enfermedad actual o en la revisión por sistemas, que yo haga una reiteración acerca de los síntomas positivos o los síntomas negativos del paciente. No es suficiente que al momento de una realización de la historia clínica en la revisión por sistemas yo anote simplemente como niega otro síntoma, porque eso puede dar lugar a que otro intérprete de la historia clínica asuma que se está omitiendo información. Nosotros al hacer esta revisión por sistemas ya sabemos que el paciente no tiene síntomas respiratorios, que no tiene síntomas urinarios bajos, que no se trata de un proceso infeccioso gastrointestinal y a pesar de ello volvemos y reiteramos que ningún otro síntoma asociado tiene nuestro paciente. Y para los cirujanos es importante que sepamos cuál fue la hora de la última comida, porque eso la podemos tener en cuenta al momento de tomar una decisión quirúrgica frente al ayuno. Sin embargo, si se trata de una situación de urgencia o de emergencia, pues debemos tratar al paciente quirúrgicamente con el estómago lleno, con el riesgo de broncoaspiración que ello implica. Continuemos en la historia. Los antecedentes, vean que están descritos casi de manera completa. Médicos, niega. Quirúrgicos, niega. Tóxicos, niega. Alérgicos, niega. Farmacológicos, niega. Al examen físico, el paciente lo encontramos consciente, alerta, orientado, sin signos de dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca de 88 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una presión arterial de 118/72 y una temperatura de 36 grados centígrados. Si adicionalmente el paciente estuviera cursando con síntomas respiratorios o estuviera cursando con dificultad para respirar, sería importante que anotáramos acá la saturación arterial de oxígeno. En cabeza y cuello, las mucosas son húmedas, no hay cianosis, el paciente se encuentra normocrómico, anictérico. Cardiopulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos, los ruidos respiratorios están conservados y no tiene agregados. Al abdomen, está blando, no está distendido, pero hay dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. A las extremidades, en el examen físico no hay edema, los pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos, no hay signos de hipoperfusión y en el examen neurológico no hay déficit, no hay signos de focalización y no hay signos meningios. Analicen entonces cómo está la descripción de este examen físico y con esto yo puedo determinar que el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, que no está cursando en este momento con signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden entonces ustedes cuáles son los signos de respuesta inflamatoria sistémica, que existen signos clínicos y signos paraclínicos. En este caso el paciente no tiene signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Analicen la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Adicionalmente el paciente no se encuentra febril y sus cifras tensionales están dentro de parámetros normales. El paciente se encuentra hidratado, el paciente no está cianótico y esto se correlaciona a que el paciente no tiene signos de dificultad respiratoria, que su frecuencia respiratoria está dentro de parámetros normales. El hecho de que lo encontremos clínicamente normocrómico nos da indicios de que el paciente probablemente no esté cursando con un sangrado digestivo y el paciente pues se encuentra con sus escleras anictéricas, sin el tinte ictérico o amarillo de las escleras, lo cual también dentro del estudio del dolor abdominal ya nos da indicios de que muy probablemente no se trata de un síndrome ictérico obstructivo. A la auscultación cardiopulmonar lo encontramos dentro de parámetros normales. Recuerden ustedes que hay patologías
extraabdominales que se manifiestan por dolor referido dentro del abdomen, como un evento coronario agudo, como un tromboembolismo pulmonar, como un derrame pleural. Sin embargo, en estos casos ustedes esperarían encontrar otros hallazgos dentro de la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes y los hallazgos al examen físico. Probablemente se trate de un paciente más mayor con factores de riesgo para enfermedad coronaria y el cuadro clínico sea un tanto diferente y eso les haga sospechar a ustedes de que se trate, por ejemplo, de un evento coronario agudo. Al examen físico abdominal, el paciente pues tiene su abdomen blando, no lo encontramos distendido, pero tiene dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. Y estos son unos signos clínicos que, si ustedes los estudiaron, pues son altamente sugestivos o sospechosos de un proceso inflamatorio apendicular. Adicionalmente al examen de las extremidades, el paciente pues no está con edemas, sus pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos y no hay signos de hipoperfusión. Y esto es bien importante que también ustedes lo describan en el paciente, no solo en el estudio del dolor abdominal, sino de cualquier patología. Un paciente que tiene sus extremidades hipoperfundidas, que el llenado capilar es prolongado, más de 2 segundos, pues les debe hacer pensar que el paciente está cursando con una patología muy grave. Al examen neurológico pues no hay signos de focalización, no hay signos meningios. Bueno, muy bien. Entonces, luego de esta Vayan prendiendo sus cámaras, por favor, chicos. Tiene que estar prendido durante las clases. Gracias. Marisol, tu cámara. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Se escucha bien lo que explica? Sí, doctor, se escucha bien. Es importante poner los datos de no presenta, especialmente en apéndice. No se olviden que el diagnóstico de apendicitis es totalmente clínico. La decisión es clínico. Entonces siempre hay que poner que no tiene diarrea. Porque si le pones sin particulares, parecería que no has preguntado. Entonces el cirujano que va a venir de nuevo va a preguntar. Entonces es muy importante eso. En otras patologías no es tan importante. Seguiremos bien. Historia clínica, se supone que con estos datos debemos tener una certeza diagnóstica cercana al 86%. Nos dice entonces acá nuestras preguntas. Según la historia clínica anterior, responden: ¿cuál es el análisis del caso clínico? ¿Qué podemos decir entonces? Que se trata de un hombre joven quien consulta por un dolor abdominal de aproximadamente 8 horas de evolución, el cual se inició en el epigastro y se localizó en la fosa ilíaca derecha, que ha tenido náuseas sin emesis en la revisión por sistema sin ningún otro síntoma significativo asociado, que no tiene antecedentes significativos para esta historia clínica, que al examen físico abdominal lo encontramos en buen estado general, sin signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, pero con signos clínicos francos al examen físico abdominal de apendicitis aguda. De acuerdo entonces con el análisis que hicimos, ¿cuál es el diagnóstico clínico? El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Que nunca se les olvide, en principio, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. En principio, salvo unas condiciones especiales, no necesitamos estudios de laboratorio ni estudios imaginológicos adicionales. Recuerden que muchas veces es más importante diagnosticar un abdomen que sea quirúrgico a tratar de diagnosticar la patología específica. En este caso, el paciente
Con los signos clínicos de Blomberg y de Robson positivos, ya se trata de un abdomen quirúrgico y el paciente requiere cirugía. Tercer punto, específicamente en este caso, ¿necesitamos estudios paraclínicos para establecer el diagnóstico? La respuesta es no. El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Si ustedes utilizan la escala de Alvarado, nomás con estos solos datos que aparecen sin los estudios paraclínicos, les daría un puntaje de 5 puntos. Esto para que lo analicemos cuando estemos en la reunión académica presencial. Según el diagnóstico establecido, ¿cuál debe ser la conducta? La conducta con este paciente es cirugía. En muchas instituciones, por protocolo, se solicita adicionalmente un cuadro hemático, un parcial de orina y, si es una mujer, una prueba de embarazo. En lo que es la escala de Alvarado, es esta la escala de Alvarado. Ahí ven. Aquí la puntuación desde 1 a 10. El puntaje de cada enfermo permite ubicar los grupos de riesgo de la escala según los niveles. De bajo es 4, intermedio de 5 a 7 y alto desde 8 a 10. ¿Y qué síntomas tiene? Migraña, migración del dolor a fosíliaca derecha, 1 punto. Anorexia, 1 punto. Náuseas y vómitos, 1 punto. Signos, dolor en cuadrante inferior derecho, 1 punto. Dolor al rebote o descompresión, que es que se llama el signo de Blumberg, 2. Fiebre, 1. Laboratorio, leucocitosis, 2. La desviación a la izquierda en el laboratorio, 1. Entonces, sobre 10. Ahí esta es la escala de Alvarado que le está hablando. Y esta es la quinta pregunta. Dice, si no se trata de un hombre, sino de una mujer, ¿necesitarían información adicional? ¿Y cuál información adicional necesitaríamos? La respuesta es sí. Si es este mismo cuadro clínico, pero se trata de una mujer, sí necesitamos información adicional. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos a la revisión por sistemas poder determinar o poder describir si la paciente ha presentado síntomas ginecológicos caracterizados por flujo vaginal o sangrado vaginal. Y en los antecedentes es importante describir los antecedentes ginecológicos. Si la paciente tiene gestaciones, si tiene partos, si tiene cesáreas, si tiene abortos, cuál es la fecha de la última menstruación y con qué planifica. Porque dentro del diagnóstico diferencial de este caso clínico, si se tratase de una mujer, estaría la patología ginecológica. Si se trata entonces de una mujer, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales serían principalmente ginecológicos. Una patología ovárica, una torsión de ovario, un quiste ovárico roto, un embarazo ectópico, una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. De acuerdo con esto, entonces, si se tratara de una mujer, ¿qué estudios adicionales necesitaríamos? En principio, si se trata de una mujer, además del cuadro hemático, el parcial de orina, requeriríamos una prueba de embarazo. Adicionalmente, con el consentimiento de la paciente y preferiblemente acompañados de un personal de salud femenino y con autorización de sus profesores,
a la paciente se le debería practicar un examen ginecológico. Yo les recomiendo que, como ustedes no han pasado todavía por el semestre de ginecología, esto lo realice el residente o lo realice su profesor. Adicionalmente, es muy frecuente que en las mujeres con dolor abdominal sospechoso de un proceso inflamatorio apendicular se les solicite una ecografía pélvica transvaginal o una ecografía abdominal pélvica transabdominal. Esto para descartar que la paciente no tenga patología ginecológica. A pesar de ello, el cuadro clínico del paciente es un cuadro de abdomen quirúrgico, no abdomen agudo, un abdomen quirúrgico. En muchas instituciones, lo que ocurre en escenarios reales es que los cirujanos no siempre tenemos acceso en la noche a la realización de estudios ecográficos, y lo que hacemos es que llevamos a las pacientes con este tipo de cuadros de dolor abdominal a la laparoscopia diagnóstica. Si se trata de una apendicitis aguda, la tratamos los cirujanos generales. Si se trata de una patología ginecológica, llamamos al servicio de ginecología y ellos tratan la patología ginecológica. Dice el punto octavo: suponga que usted se encuentra en servicio social obligatorio, se encuentra en el rural, en cualquier zona del país, y para este caso, pues usted se encuentra en un hospital de primer nivel, en un pueblito. Entonces, existe laboratorio clínico, pero es un laboratorio clínico básico. A duras penas podrá hacer estudios de hematología, uroanálisis, función renal y glicemia. No tiene estudios de imágenes y no cuenta con especialistas. ¿Qué deberíamos hacer entonces con esta paciente? La respuesta es remitirla, ¿de acuerdo? En la sesión académica presencial haremos los ejercicios de elaboración de las órdenes médicas, fundamentado en las recomendaciones que les di en la primera sesión presencial en la cual nos encontramos. Espero que este análisis que hicimos de este caso les haya servido para aclarar sus dudas. Tomen nota de aquellas preguntas o interrogantes. No sé si, bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta en relación del cuadro. El cuadro obviamente es una apendicitis, ¿no? Algo que él no ha dicho es que en las apendicitis se puede hacer diagnóstico tomográfico, tomografía. Actualmente en lo que es la medicina de imágenes, el avance más importante que se puede notar es que ya existe diagnóstico de apendicitis aguda tomográfico. Entonces, si vemos acá las tomografías, vamos a ver grasa periapendicular y apéndice con pared engrosada. Entonces, sí se puede ver, miren, tomográficamente ya el apendicitis cuando existe dudas. ¿Y qué hacemos en mujeres embarazadas? Como dijo el doctor, que primero, si fuera una mujer, ¿no? Dijo, primero realizar un estudio ginecológico, ¿no? Examen ginecológico. Bueno, si ustedes ven, se puede hacer resonancia magnética en mujeres embarazadas. Aquí vemos una resonancia, aquí está el apéndice y aquí está el producto. La resonancia magnética no daña a la mujer embarazada. ¿Entendido?
Obviamente es más caro, pero eso es secundario para nosotros. Nosotros tratamos de darle la mejor medicina posible a la paciente, y especialmente si está embarazada. Entonces hay esas dos alternativas. Ahora, para que hagan su trabajo, vamos a ver una apendicectomía. Les he compartido el video de clase de protocolo quirúrgico. No es difícil, es un poco de una guía. Está ya en su plataforma por si acaso. Como video clase de protocolo quirúrgico. Veamos este otro video que es de apendicectomía. Muy bien. Bueno, los giles o... ¿Y entró el solo? Otra máxima que te va a pedir sus mordidas chiquitas, pendejadas chiquitas. Cuando tengas uno, si estás seguro, pues dale. Otro abajo. Enorme que estas cosas. Que no lo pasamos hasta mal. Kelly. Ya aquí está afuera, ¿me puedes decir? ¿Fuera? ¿Nos presta corte, por favor? Si quieres le corto. Aquí está la base. Aquí estoy. Metzen. Fuera. La pieza. Es del apéndice. Una Kelly. De hecho.
fase 3, ¿verdad? No estaba perforada, no estaba necrosada. ¿Vicryl? Ya lo corta. ¿Usted lo puede entrar con él? No, un apéndice no, ahorita que está diciendo no. Pero sí, cada quien maneja los riñones diferente. Puedes quitar un poquito. Corte. Uno poquito. Vamos acá abajo, Sí, sí salió poquito cuando abrió. otra cajita. Casi no ha salido líquido, muy poco. Y ya. Grill, nuevo. Sí. Yo la verdad es que lo cierro, por ejemplo, en las coles porque va pegado a la vaina posterior de los rectos y sí le da resistencia a la herida. Aquí si lo tengo de modo, sí lo agarro. Pero si no, puro músculo. Ahí va con el peritoneo. Entonces, pues, sí, como que digas, le va a hacer un gran beneficio. En este caso en particular no. Déjame ver el músculo, eso es. Si quieres apagamos el aspirador, está encendido, ¿verdad? Por favor. ¿Tienes que elegir? Si tiene la mano, si no, me das una tarjeta para lavar y ya se. Sale. Ahora sí me pasa el Vicryl del 1. Que es acá arriba para ver el ángulo. Nada más como si quieres. Y disección con dientes.
la cicatriz se va a romper. Ojalá agarre. A lo mejor se nos va de todos modos. Al puro ras del nudito, ¿eh? No pasó nada. Eso sería la cirugía. Si ustedes ven, es una apendicitis edematosa. Es una incisión de Rocky Davis. Creo que eso es suficiente para que ustedes puedan hacer el protocolo quirúrgico para el día lunes. ¿Listo? Doctor, una preguntita. Revisó. En la plataforma usted ha dejado un trabajo que lo estaba viendo ayer, que habla, que es de cabeza y cuello, de lo que son límites y demás cosas. ¿Eso también tenemos que hacer, doctor? En la plataforma y debe tener fecha también, ¿no ve? Sí, es para el lunes también. Sí. Decía que podemos hacer un mapa conceptual, un manuscrito, y le tomamos una foto y le mandamos, digamos, ¿no? Sí. Ya, doctor, entonces Sí, los dos cualquiera trabajos. de ellos. Tu cámara hay que habilitar, María y Sol, ¿ya?
Sí, doctor. Entonces los dos trabajos son para el lunes. Para el lunes. Está bien, doctor. Ya. Entonces, vayan revisando. No es difícil, el protocolo lo podían hacer ahorita mientras veían la cirugía. Y el otro trabajo, obviamente, es parte de su aprendizaje, que es anatomía de cabeza y cuello. Eso Sí, es todo doctor. por el día de hoy. Que les vaya muy bien, Ya, doctor. jóvenes. Nos vemos el día lunes directamente. Chao, chao. Listo, Muchas gracias. doctor. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor.